Exponemos el tema, el artículo inmediatamente. Una 20 minutos, sigue exponiendo, tiene 30 minutos el senador Juan Felipe Lemos para dar detalles de la ponencia mayoritaria de la revivida reforma laboral. Decíamos hace un rato que la gran controversia está en torno a dos artículos. La ponencia mayoritaria quedó finalmente señalando que el recargo nocturno para los trabajadores aplicará para todas las empresas a excepción de las micro y pequeñas empresas. Y los dominicales y festivos, dominicales con el recargo del 100% y de los festivos del 75%, sí aplica para todas las empresas. La historia de lo que ha pasado hoy en la candente sesión, seguramente y tristemente, como nos acostumbraremos a vivir lo que esté pasando en el Senado, bajo una altísima tensión provocada mayoritariamente por algunos congresistas del pacto histórico y de las coaliciones de gobierno. Don Andrés Carmona, ¿qué pasa a esta hora en la Comisión Cuarta? Ricardo, en estos momentos interviene ante la comisión el senador John Jairo Roldán. Recordemos que él fue, escuchemos al senador John Jairo Roldán un instante. Es un tema al que podemos llegar a un consenso. Nosotros no estamos eliminando el artículo, nosotros no le estamos haciendo aquí un favor a ningún empresario. Aquí hay algunas... Ricardo, John Jairo Roldán, senador liberal, también coordinador ponente de la reforma laboral. Él no firmó la ponencia, pero decidió sumarse a la mayoría de los artículos. También tiene cerca de 20-30 minutos para intervenir. Lo que ha pasado a lo largo de esta mañana ha sido un ejercicio en el que se logró desmontar la teoría del pacto histórico frente a su ponencia alternativa. Al final, esta ponencia se hundió. Pero escuche usted uno de los argumentos que más le preocupaba a la senadora Aida Bella. Y no hablo de la inteligencia artificial y todo eso, porque ¿para qué hablamos de algo que está ayudando a sacar a los trabajadores de los bancos? Porque allí las mujeres son las que están pagando la cuota inicial de la tecnificación de un sector como la banca. Don Andrés, interesante discusión. La derrota fue rotunda para el gobierno en esta votación. Así es, mire, los dos votos que faltaron, curiosamente, Richard Fuelantala, recordemos que él se declaró impedido para votar la ponencia de Aida Bella, y Paulino Riascos, que no se declaró impedido, pero no votó, no estuvo en el momento de la votación. Ahora, escuche cuántos artículos fueron cambiados por parte del coordinador ponente, Juan Felipe Lemos. De la Cámara vinieron aprobados 81, de esos 75, 39 artículos se mantienen tal cual en la ponencia que aprobaron honorables representantes a la Cámara, ustedes. Se espera, Ricardo, que en los próximos minutos se dé la votación de esa ponencia e inicie la discusión del articulado. Hay que tener en cuenta que hay dos artículos que requieren, según el acuerdo de la ponencia, la presencia del ministro de Hacienda, Germán Ávila, y el aval fiscal. Hablamos de los artículos correspondientes a la estabilización laboral de las madres comunitarias del ICBF y de las trabajadoras de los sistemas de alimentación escolar o del programa de alimentación escolar PAE. Esos dos artículos generan unos altos costos que no han sido medidos por el Ministerio de Hacienda. Y si no está presente el ministro y si no está el aval fiscal, esos dos artículos podrían caerse en la discusión, Ricardo. Andrés, gracias. Y vamos a hablar ahora de uno de los puntos tal vez más interesantes de la reforma laboral de la ponencia que ya se está discutiendo en el Senado, y es la posibilidad de que usted trabaje 4 días y descanse 3 días a la semana. Nicolás Rojas estuvo hablando con expertos sobre este tema. Básicamente el texto que se radicó en el Senado establece que la jornada diaria de trabajo será de 8 horas diarias y que la jornada máxima será de 42 horas. Sin embargo, la ponencia plantea que las 42 horas de trabajo podrán ser distribuidas entre 4 y 6 días a la semana, lo que abre la posibilidad a que en algunas empresas los trabajadores con sus empleadores puedan negociar el siguiente punto. Por ejemplo, trabajar 4 días y descansar 3. Un debate que es importante que se discuta a juicio del decano de la Facultad de Economía, Hernando Zuleta, de la Universidad de los Andes. Que haya posibles acuerdos entre empleados y empleadores para definir los días laborables. Hay antecedentes de eso en países como Alemania. Y evidentemente eso, digamos, tiene más que un efecto sobre ingresos laborales, tiene un efecto sobre bienestar. En países o en ciudades como Bogotá,
podría tener buenos efectos sobre congestión, en fin. Creo que El artículo 12 también señala que el hecho de ampliar las horas de trabajo diario para descansar 3 días a la semana no constituye un tiempo suplementario de horas extras o trabajo. Así, dice el texto, el trabajo por fuera de los días y horarios pactados de esta modalidad se considera tiempo suplementario u horas para esta. Nicolás, gracias. 1:25. En el departamento de Pataleo, el gobierno del presidente Gustavo Petro sigue sin reconocer su derrota en el Senado cuando se hundió hace casi 2 semanas la consulta popular. 49 votos a favor del hundimiento, 47 a favor de su convocatoria. El gobierno está intentando jugar con 3 fichas. Una ya se cayó, que era la reforma laboral de la senadora Aída Abella. La otra, increíblemente, fue remendada anoche por el presidente Petro porque les quedó mal presentada, que es la consulta popular 2.0. La había radicado hace una semana el ministro delegatario Guillermo Alfonso Jaramillo mientras el presidente Petro seguía de paseo, de viaje en el Vaticano, sin tener las facultades para hacerlo. Anoche el presidente tuvo que rectificar y mandar una carta al Senado. Y hoy la tercera, combinando todas las formas de lucha. El ministro del Interior dice que no reconoce el gobierno el hundimiento de la consulta y que ellos la piensan convocar por decreto el próximo 1 de junio. El Consejo de Estado tendrá que dirimir, como es en los estados de derecho, una diferencia como estas. Catherine Ávila. El gobierno nacional se abstiene de reconocer su derrota en el Senado, donde 49 congresistas negaron la consulta popular. La estrategia es apelar a presuntos vicios en el trámite que tienen que ver con que no se leyó supuestamente la proposición con la que presentaban lo que se iba a votar. El gobierno considera que no hubo pronunciamiento del Senado y el ministro del Interior aseguró que si de aquí al domingo el Congreso no se pronuncia, van a convocar por decreto la consulta popular. El gobierno, si el Senado no se pronuncia de aquí al 1 de junio, convocará a elecciones, convocará la consulta popular. En la ley quinta, en el artículo 125, se dice que todo lo que vaya a ser votado tiene que leerse y tiene que haber una proposición para saber qué fue lo que se votó. En este caso, la proposición tenía que ver con el sí o no concepto favorable y no se leyó la proposición de que se hablaba del objeto de lo que se iba a votar. Luego el Senado no se pronunció. Este medio conoció que el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, se reúne con su equipo jurídico para evaluar las declaraciones del ministro del Interior y publicar un comunicado. También habrá pronunciamiento por parte del secretario del Senado, Diego González. Cabe mencionar que no es facultad del gobierno determinar si hubo vicios de procedimiento. Si es el caso, tal y como lo argumentan, tendrían que demandar y serían las altas cortes las que definirían si la tesis argumentada por Benedetti es correcta. Mientras tanto, quedan sobre la mesa dudas sobre qué pasará entonces con la segunda consulta popular presentada por el gobierno, esta vez con 16 preguntas. El jefe de la cartera política respondió que eso se definirá en la marcha, pero que siguen adelante con ambas iniciativas. Sí, es que no se entiende cosas, Catherine, usted lo dice muy bien. Si no reconocen la derrota, entonces ¿para qué presentan una nueva consulta? Que es la que remendó anoche el presidente Petro. Pero por otro lado, usted tiene razón cuando dice que serán las altas cortes, específicamente el Consejo de Estado, el que tenga que dirimir esta diferencia. En un Estado de Derecho como el que todavía por fortuna existe en Colombia, las ramas del poder público son separadas y cuando están en desacuerdo van a un juez para que decida quién tiene la razón. No es que el gobierno no acepta lo que decide el Senado y simplemente de un plumazo convoca a elecciones. Entre otras, ministro, el artículo 125 de la ley quinta dice lo siguiente: para leyes, esto no es una ley, este es un acto administrativo, una votación que se hizo sobre una consulta que convoca el gobierno. Pero para las leyes, mire lo que dice el artículo 125 de la ley quinta, que es a lo que apela el ministro Benedetti, que se niega a reconocer su derrota. Lectura de la proposición. Cerrada la discusión, se dará lectura nuevamente a la proposición que haya de votarse. 1, no dice que es obligatorio y 2, no dice que eso invalide un acto administrativo como es el que da la votación, en este caso hundiendo la reforma del gobierno del presidente Petro.